princesa, qué gusto verte en esta tarde. Déjame checar que esté subiendo la transmisión. ¿Cómo estás? ¿Mm? ¿Todo bien? Aquí está, ya estamos. Déjame Ahí está. Checar que esté. Listo, ahora sí. Bueno, pues qué gusto tenerte, princesa, en esta tarde. Me da mucho gusto que nos estemos conectando directamente con nuestro Señor en este día para nuestro viernes de café, esta tarde de café. Bueno, yo hoy no tengo café aquí porque tengo mucho calor, no sé ustedes, y lo que traigo es un super litro de agua. Pero bueno, cada quien puede estar acompañando esta tarde con lo que sea, pero de manera especial saber que la cita pues es con nuestro Señor. Así que bienvenida, buenas tardes a cada una, buenas tardes Leti. Yo también te extraño, amiga. Ya anhelo que podamos volver a tener estos tiempos que antes teníamos de tardecitas de café, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar, princesa, este día. El tema que hoy tenemos es un tema bastante interesante. Se llama 9 acciones o 9 situaciones que tú podrías estar haciendo, en las cuales tú podrías estar interviniendo, tal vez por ignorancia, tal vez por desobediencia, tal vez porque nadie más te lo ha dicho, y que estas podrían estar deteniendo tu milagro financiero. Yo no sé si estás necesitando un milagro financiero o tal vez tienes unas buenas finanzas, pero anhelas un poquito más. Bueno, pues esta palabra va a ser bastante interesante. Te aconsejo que si tienes alguna amiga que tenga algún problema financiero, que esté pasando por una estrechez económica o que quiere dar el salto al siguiente nivel, pues le compartas este video porque podría traer una gran revelación, ¿ok? Y bueno, pues en el mientras vamos a orar, cada una de las que estamos conectándonos. Buenas tardes, Elizabeth, bienvenida. Y bueno, pues Padre Celestial, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, Señor, porque tú eres Dios y eres Rey por siempre, desde un siglo y hasta otro. Señor, nadie hay como tú. Eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú lo eres todo, Dios. Tú eres nuestro Señor, eres nuestro Rey. Y ahora mismo estamos conscientes de que en este momento ya estás aquí entre nosotras, Padre. Tu palabra nos dice que cuando dos o más nos reunimos en tu nombre, ahí estás tú. Y aquí estamos más de dos reunidas en tu nombre, así que sabemos que ya estás aquí y te damos la más cordial bienvenida, Dios. Gracias, Señor, porque hiciste cita divina con nosotros en este día, porque en la agenda del cielo marcaste ahí viernes 6 de la tarde, cita con mis princesas. Así es que bienvenido sea, Señor. Gracias, gracias porque nos amas, porque nos visitas, porque Dios nos entregas una palabra que siempre trae un rema a nuestra vida, porque de alguna manera, Señor, estás todo el tiempo con tu oído atento para saber qué estamos necesitando y siempre estás ahí listo y puntual para traer a nuestra vida aquello que tanto falta nos hace. Así es que Dios, gracias de antemano por la palabra de este día. Gracias, Papito, por nuestra vida, porque tú, Señor, has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Así es que gracias, Dios, porque en tu infinito amor tú estás consciente de todo lo que ocupamos, Señor. Y dice tu palabra que no nos estemos afanando por ello, que tú estás al pendiente de todo, que le dejemos eso a los que no te conocen, pero nosotras que te conocemos tenemos que confiar en ti y buscar primero tu reino y tu justicia, y esas añadiduras llegarán después por sí solitas. Así que en obediencia a Dios estamos en esta tarde buscando tu reino, buscando tu justicia, tu compañía, tu palabra, y esperamos que tu Espíritu Santo venga y se mueva sobre cada una de nosotras en esta tarde, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, yo lo único que te pido, Señor, usa mi boca
pon en mi boca tus palabras, Señor, pon en mi mente tus pensamientos y en mi pecho tu corazón, Dios, para que este día la palabra sea dada de manera fiel a como tú me la estás entregando, papi. Todo esto, Señor, yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues vamos a ver la cita con la que vamos a trabajar hoy, o digamos que es la cita clave para este día. La encontramos en el libro primer libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 16. Y dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esto lo estamos viendo en la versión Reina Valera 60. Amén. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Una tinaja en la cual jamás se acaba la harina. Estamos hablando de un lugar donde la provisión nunca falla, ¿no? Y donde el aceite no mengua, o sea, no se disminuye, no baja el nivel de aceite. Estamos hablando de una vida donde hay unción, donde hay esta relación con Dios, pero de una manera especial. Hoy quiero que enfoquemos, y esto es porque sí el Espíritu Santo le habla a los siervos y de repente le explica y les dice, les da interpretaciones de la palabra. Y bueno, pues esta es una de las interpretaciones de la palabra en este sentido. La harina representa la economía, ¿ok? Harina y aceite están representando esta parte financiera de nuestra vida, ¿ok? Entonces no sé a quién le estoy hablando, no sé si tú quieres un milagro económico, independientemente de tu vida, cómo estás, si estás necesitando un milagro económico o quieres a lo mejor subir de nivel. O has estado orando, ya tienes tiempo orando por un milagro financiero, estás viendo que por mucho que te esfuerzas no está cayendo el dinero a tu cuenta como tú quisieras y estás necesitando la intervención divina. A lo mejor has estado orando por un trabajo o estás orando por un negocio o estás orando porque en tu negocio haya mejores ventas, que haya más cantidad de clientes o estás orando porque en tu trabajo haya un ascenso o haya una provisión, o a lo mejor estás orando por el trabajo de tu esposo, porque a lo mejor eres una persona que está dependiendo financieramente de lo que aporta el marido, pero que esta parte es ya estamos estirando el dinero y no nos alcanza, ¿no? Pues déjame decirte, bienvenida a esta reunión, bienvenida a este café, porque yo sé de buena fuente que Dios desea, Dios puede y Dios quiere darte un milagro económico en tu vida. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Dios quiere entregar los tesoros del cielo para ti. En su palabra, hoy en la mañana el Señor me lo reafirmó. De hecho, he tenido toda esta semana el Señor hablándome de su provisión, toda la semana, hablándome de su provisión, hablándome de que Él les ya diré, él dando la palabra, dice que los malos, o sea, la gente que está fuera del orden de Dios, dice que acumulan riqueza para dársela después a los hijos, a nosotros. Entonces, eh, yo digo, Señor, esta palabra yo la quiero para mí. Así que yo te puedo decir que en serio, Dios quiere realmente compartir con sus hijos todas las cosas de las cuales Él es el dueño, todas las cosas que representan la riqueza, y mira que yo no soy una fan de lo que llamamos como los milagros o las doctrinas de la prosperidad, ¿ok? Yo sí creo que en su palabra todo es verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y sí creo esa palabra que dice en la tercera carta de Juan, que Dios quiere que nosotros seamos prosperados, que tengamos salud, pero que también tengamos prosperidad en el alma. O sea, es decir, Dios no quiere solamente que vivamos pensando en lo financiero y que dejemos a un lado la parte más importante que es el alma, ¿ok? Pero
a pesar de eso, sí quiere que seamos prósperos, porque de esa manera, pues le damos un buen testimonio a la gente de lo que significa, pues, ser hijas de Dios, ¿ok? Así que yo te quiero invitar a que en este día saques tu cuaderno, tu lápiz y empieces a tomar nota de todo lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde para mejorar las finanzas en nuestra vida, ¿ok? Y déjame decirte que yo sé y me he topado con personas que me dicen, es que a mí nunca me ha pasado que Dios me dé un milagro financiero, ¿no? Nunca me ha pasado y nunca me va a pasar. Eh, Déjame decirte, mi amada princesa, que eso viene principalmente del enemigo que te hace pensar que o no eres merecedora de un milagro de este tipo, o que esto es antibíblico, o que Dios no se mueve en la esfera financiera, porque al enemigo no le conviene que tus finanzas estén bien, porque si tú entiendes el concepto correcto del reino de Dios, vas a comprender que Dios quiere que tengas finanzas bien sanas y bien prósperas para que tus finanzas ayuden en la extensión del reino de la tierra, para que con tus finanzas tú sostengas a sus sacerdotes, a sus apóstoles, a sus profetas, a sus pastores, a sus maestros, para que tus finanzas sostengan la obra evangelística. Dice que para que tengas tú y puedas dar a los demás. Entonces, el diablo no quiere porque tus finanzas lo van a derribar a él. Porque a causa de tus finanzas el reino se va a extender, porque a causa de tus finanzas más gentes van a quedar en el entendimiento de quién es Dios y el poder de Dios y el diablo va a quedar derrotado. Entonces, te ha estado mintiendo y te ha estado diciendo, ah, no, es que los milagros financieros no existen. No, pues sí existe. Yo he sido testigo de milagros financieros y yo te puedo hablar que yo tengo una economía sana en la cual sí me pasan cosas y la mayoría se las platico aquí mismo para que se den cuenta de la realidad que existe en la vida del cristiano, que no estamos exentos de lucha, pero que en todo Dios nos da la victoria. Amén. Entonces yo no estoy exenta de lucha. Aquí les he platicado cómo de repente el enemigo viene también sobre mis finanzas y ya me afecta la luz y si no el drenaje y hayan haciendo de las suyas, pero Dios siempre me da la provisión para resolver las cosas y siempre tengo lo suficiente para vivir yo, para ayudar en el sostenimiento del reino, para tener algo en mi cuenta bancaria. Entonces, y hoy no es la excepción, así que te puedo testificar con evidencias y te puedo mostrar cuánto tengo en mi cuenta de banco y cómo hasta ahorita en este momento no tengo ningún tipo de problema financiero. Y esto es porque Dios me ha ido entrenando en esta área precisamente para sostenimiento de su reino. Así es que por eso te lo puedo compartir, ¿no? Ahora, si eres de las personas que ha pensado eso, ay, es que los milagros financieros no existen, esto no es para mí, eso es antibíblico, bla, 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 déjame decirte que todo pensamiento que entre en tu corazón, que tú permites que entre en tu corazón, puede limitar o estorbar el milagro que Dios quiere hacer contigo. Así que necesitas escudriñar lo que está ahí en tu corazón, ¿ok? Tus acciones como consecuencia de esos pensamientos también detienen el milagro, ¿ok? Como estás pensando que Dios no tiene que ver con las finanzas, que Dios no está interesado en bendecir tu vida, entonces hay acciones o a veces omisiones producto de estos pensamientos que tú sí estás ahí viviendo, ejecutando y que de alguna manera están deteniendo tus milagros, tu milagro financiero o milagros, porque podrían ser varios, ¿no? Tú podrías incluso estar orando, estar ayunando, sin perderte ni un solo servicio dominical, sin perderte ningún café de viernes y aún así no encontrar respuesta porque tal vez esta forma de pensar está estorbando esa libertad financiera que Dios quiere que estés viviendo y disfrutando, ¿ok? Y bueno, quiero leerles todo el contexto de esta palabra para que sepa, y de aquí voy a sacar todo lo que vamos a hablar. No me gusta hablar sin un fundamento bíblico, solamente porque se me ocurre. Me parece que eso es algo muy irresponsable y que además podría ser
no solamente irresponsable, sino que el cielo me lo demande a mí. Porque se va a decir Dios, ¿y a ti quién te mandó decir eso? No, o sea, eso no es lo que yo digo o quiero decir. Entonces, hoy, con base en la palabra, te quiero mostrar estas 9 acciones que tal vez podrían estar ahí afectando tremendamente tu libertad financiera, ¿ok? Y bueno, vamos al libro de Reyes, le decía, es el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 16, ¿ok? Y dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Bien, bastante larga la palabra, pero bueno, ya tienen ustedes el contexto, ya estaba el pleito entre la reina Jezabel y el rey Acab contra Elías y Elías contra ellos porque no estaban haciendo lo que Dios decía. Y entonces Dios viene a poner orden en la tierra, que estaba haciendo en ese momento Israel gobernado por este rey y su reina. Y entonces dice, bueno, pues como estos están aquí haciendo el desorden, no va a haber ni lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Ok? Entonces ese era el contexto. Estamos hablando de una sequía que había. Di en voz alta sequía. Dios estaba permitiendo la sequía. Dios estaba permitiendo que hubiese este tiempo incómodo para el pueblo, ¿no? Y esto era a causa de los reyes que tenían y también a causa de la maldad de la gente, porque la gente pues se ponía de acuerdo con ellos en lugar de hacerle frente y decir, así ha dicho el Señor, y permanecer en la palabra de Dios aunque la vida le fuera en ello. Y entonces, pues Dios estaba ya molesto con Israel y permite que haya una sequía, ¿no? Y en medio de la sequía, como quiera, Dios no se olvida de su profeta. De la misma manera que en medio de la pandemia, Dios no se ha olvidado de ti. En medio de todas las circunstancias que pudieran estar sucediendo alrededor del mundo, Dios no se olvida de ti.
O sea, Dios puede tener planes contra la humanidad porque la humanidad se ha olvidado de Dios, pero para el que tiene a Dios presente y lo obedece, Dios no se olvida, Dios está ahí cuidando de nosotros. Así que en medio de la sequía hay palabra de Dios viniendo a ti en este día con instrucciones. Hay palabra de Dios viniendo a ti a revelarte por qué razón cuando hay algunos que Él bendice en medio de la sequía, tú no eres de ellos. Hay algunos que aún en medio de la abundancia, antes de la pandemia, todos los negocios estaban bien y aún así no tenías esa bendición. Entonces, no es lo que pasa afuera lo que te está afectando a ti, es lo que está pasando dentro de ti o dentro de tu mente, lo que pudiera estar afectándote. Entonces, ahorita te voy a hablar de estas 9 acciones o decisiones que has tomado y que de alguna manera te han estorbado para la bendición. Así que, número 1, pudiera ser que estás trabajando en un lugar para el cual no fuiste asignado por Dios. O sea, pudieras estar en un lugar por tu cuenta, no porque Dios te envió. Y pudiéramos hablar en este punto de el trabajo para Dios, o pudiéramos hablar de tu trabajo humano donde estás recibiendo ahí un dinero a cambio, o pudiera ser el negocio. Luego de repente Dios da ideas de negocios maravillosos y uno no sale de la que le gusta, en lugar de aceptar los desafíos de Dios, ¿no? Entonces, le dice en el versículo 3, Dios a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. O sea, le está diciendo dónde debe de ubicarse. Y una de las cosas más importantes en la vida de un ser humano es ubicarse, saber y estar entendiendo qué es lo que Dios dice, a dónde quiere Dios que uno vaya. Y tienes que ubicarte no nada más físicamente, también emocionalmente, en tus pensamientos y geográficamente en la voluntad de Dios, donde Dios quiere que tú estés, ¿ok? Y esto es importante, porque si tú no estás ubicado en las diferentes áreas de tu vida, vas a perder muchas oportunidades por estar en el momento equivocado, en el lugar completamente equivocado, fuera del plan de Dios. Yo una de las cosas que te puedo testificar es que en esta parte he tenido que aprender a obedecer las instrucciones de Dios porque algunas no hacen sentido para mí. Cuando el Señor me mandó al municipio, yo de entrada, la primera, en cuanto a mí me dice el secretario, ¿cómo ve, licenciada? Y, no, fue lo primero que le dije, no. Le digo, yo vivo libremente, yo vivo con esta oportunidad de tener libertad de horario para servir a Dios. Yo tengo un grupo los viernes en la mañana, el Café de Princesa. ¿Se acuerdan que en aquel tiempo estábamos en la mañana reuniéndonos en mi casa? Yo no puedo dejar esto que es lo que ya Dios me dejó. No lo puedo dejar por un trabajo. O sea, voy a dejar el vivir en libertad por irme a vivir en esclavitud, no tiene sentido, ¿no? Y él me dice, piénselo y hágame una contraoferta, ¿no? Y yo lo oré, le dije, Señor, ¿eres tú quien me está hablando o es el enemigo que me está poniendo en tentación porque sabe que amo todo el asunto del emprendimiento, ¿no? Y entonces me meto en oración y en la oración Dios me va mostrando que sí. Todavía así como que para no caer en un error, le dije, sí, y yo ya tenía la convicción de que sí. Y yo le dije, pero bueno, que quede por escrito la parte de la libertad que yo quiero tener para poder seguir atendiendo a las princesas. Y yo me acuerdo que le dije, ok, esta es mi contraoferta y estas son las 3 cosas que yo quiero. De estas 3, esta es la más importante. Las otras todas son negociables, pero esta es la más importante. Y bueno, cuando él lo ve, me dice, no solamente tiene esto, tiene esta libertad, no solamente estoy de acuerdo con su propuesta, sino que al contrario, yo quiero que usted aproveche el escenario como lo ha sabido hacer en otros lugares, como yo la conocí, él me conoció dando un tema, este, que usted aproveche el escenario para que presente el plan de salvación. Entonces dije, oh, entonces ya estamos estamos en la atmósfera correcta, en el lugar correcto,
Y la verdad es que cada vez que he podido lo he hecho. Es un lugar donde Dios me ha permitido bendecir a mucha gente a través del conocimiento, de la capacitación, mm, para bajar algunos recursos, no necesariamente financieros, sino principalmente de cuestiones que tienen que ver con destrabar algunos asuntos ahí que se requieren. Y bueno, y en cada oportunidad que he tenido, presento el plan de salvación. Entonces, estoy ubicada en la voluntad de Dios. No estoy saliéndome de ahí, sino tratando de realmente identificar la voluntad de Dios y qué me toca a mí hacer dentro de esta voluntad de Dios, ¿ok? Y bueno, a veces las personas no entienden esta parte, no buscan el preguntarle a Dios, ¿en dónde me quieres, Señor? En dónde tú quieres que yo esté? A veces nunca se van a ubicar en el lugar que Dios quiere para ellos, porque ni siquiera han conocido el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno en el plan de Dios, ¿no? Entonces, pues tampoco les interesa saber lo que Dios está esperando. Y esta ubicación de verdad tenemos que verla en todos los sentidos. ¿Dónde Dios me quiere espiritualmente? ¿En qué nivel? En la que siempre estoy que la gente me dé la palabra ya así como desmenuzadita, porque todavía soy una bebé cuando ya tengo 5 años, 10 años en el Evangelio. Entonces, espiritualmente, ¿dónde Dios me quiere? Ya me quiere sirviendo, ayunando, creciendo, yo misma metiéndome en serio con Dios en esta intimidad. Emocionalmente, ¿dónde Dios me quiere ubicar? O sea, ya me puede ubicar con un cargo de responsabilidad porque ya soy lo suficientemente madura, o todavía estoy tratando de que otros decidan por mí. Entonces, todas estas cosas espirituales y emocionales intervienen. ¿Cómo Dios te va a dar una gran riqueza si no eres capaz de ser fiel en lo poco? Entonces, con lo que tienes, todavía te haces bolas, no entregas cuentas, no rindes las cuentas correctamente porque emocionalmente te falta madurez. Entonces dices, ¿para qué le doy más? Se va a perder con esto más que le doy. Eh, una y otra vez he trabajado con personas y les explico, miras, y les enseño hasta con manzanitas, palitos y bolitas, y todavía no rinden cuentas, no rinden cuentas a Dios, no rinden cuentas a nadie, siguen haciendo su voluntad. Entonces, no están ubicados en la voluntad de Dios, están ubicados en la voluntad personal. No quieren crecer, no quieren avanzar, no quieren hacer las cosas de manera diferente, quieren seguir haciendo lo mismo con resultados diferentes. Eso es locura, locura, ¿ok? Y locura también dijo el chinito. Así es que necesitamos saber dónde Dios quiere que estés, dónde Dios quiere que yo esté. El profeta Elías, perdón, estaba en el arroyo porque Dios lo envió ahí y allí los cuervos iban a ir. Entonces, imagínate esta escena, nada más un poquito de imaginación. Que Dios manda a Elías al arroyo y Elías se va a otro lugar y Dios le dice a los cuervos, vayan al arroyo a alimentar a Elías y Elías no está en el arroyo. Y los cuervos dicen, bueno, pues ya que Elías no está, me voy a comer lo que traía para Elías, ¿no? No, tenemos que estar donde Dios nos dice, ¿no? Así que cuando los cuervos ya no fueron, Dios lo envía ahora a buscar a la viuda de Sarepta, o una vez más, ubicación. O sea, ya está enviando. Ve a donde Dios ya dijo que tienes que ir. Ve a donde Dios te ha enviado porque allí va a estar tu bendición. Y bueno,
Creo que se está cortando la transmisión. Espero que me estén viendo todavía. ¿Ok? Bueno, pues hay gente que se desubica y después le pregunta a Dios que por qué le llegan tantos problemas. Hay gente que de repente no hace caso, no está en el lugar donde Dios les manda y sin embargo después está en medio de problemas y está ahí preguntando por qué pasó esto, ¿no? Se desubican emocional y mentalmente o físicamente, incluso se desubican financieramente porque Dios les da ciertas instrucciones, vas a ir con este capital, vas a hacer esto y esto y esto, y no lo hacen, no van a donde Dios los envió. Entonces se desubicaron financieramente también y luego en medio de los problemas dicen, pero ¿por qué me pasa esto? Porque te desubicaste. Así que mi amada princesa, pídele a Dios sabiduría para saber si estás ubicada en el lugar correcto y preciso donde Dios puede enviar su libertad económica sobre tu vida. ¿Ok? Segunda cosa que podrías estar viviendo. Si se está cortando mucho, aquí me está diciendo que mi señal está intermitente, así que mil disculpas. Segunda cosa que podría estar pasando. No estás en el tiempo de Dios. Vuelto. No estás en el tiempo de Dios. Dice en el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Los cuervos iban a darle de comer al profeta. El profeta no iba a andar persiguiendo a los cuervos, ni iba a cazar a los cuervos para matarlos y comérselos, sino que iba a estar totalmente dependiente del tiempo en que los cuervos llegaran por sí solos. No le quedaba otra cosa que esperar a que los cuervos llegaran. No había manera de apurar a los cuervos. Es en el tiempo de Dios. A veces estás orando, apurando a Dios. Ándale, Señor, porque ya urge, porque ya urge. Y Dios sabe exactamente el tiempo, porque Él conoce los tiempos perfectos. Él vive en el tiempo Kairos, de ahí el tiempo es perfecto. Y tú tienes que aprender a vivir en el tiempo Kairos y entender que Dios tiene un momento para cada cosa. Y lo dices Eclesiastés 3, hay un tiempo para cada cosa. Entonces, a veces estamos viviendo a destiempo, estamos apurando a Dios. Y muchas veces pudiera pasar, y ha pasado, porque a veces me ha tocado orar por personas y estar ahí intercediendo, de que cuando oran, si Dios no responde la respuesta que quieren escuchar, en el tiempo que quieren escucharla, empiezan a tomar decisiones por su cuenta y luego empiezan a tener problemas. Entonces, es que no me lo resuelve, como Dios no me lo resolvió, entonces yo voy y hago mi propio plan de respuesta. Y el plan ese no era el plan de Dios, porque no tuviste la paciencia de esperar el tiempo de Dios. Dios no va a acelerar el tiempo solamente porque tú estás impaciente. Entonces necesitas entender esta parte. El profeta simplemente esperaba el cumplimiento de la palabra de Dios. Tú también aprende a esperar el cumplimiento de la palabra de Dios. No lo apresures ni te desesperes, ¿ok? La otra cosa, tercer punto, no eres flexible. Dice en el versículo 7, dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué te quiere decir esto? Las malas circunstancias nos llegan a todos. Todos vamos a tener momentos complicados y momentos difíciles. Esto es una realidad para todos, ¿ok? Sin embargo, los que son flexibles se adaptan en los momentos difíciles, hacen cambios en su vida, en su economía, hacen cambios en sus decisiones porque están adaptándose al momento difícil. Pero muchos no. ¿Cómo reaccionas ante los momentos difíciles? O sea, no quieres hacer cambios, quieres tener el mismo estilo de vida, quieres tomar las mismas decisiones de siempre y entonces empiezas a tener malas decisiones financieras. Ujú. A veces he oído a personas que se enojan con Dios porque el arroyo se seca. Es que yo me iba muy bien hasta que Dios, y le echan la culpa a Dios de que el arroyo se seque.
El arroyo aquí se puede secar por muchas razones, pero sí, Dios lo permite, porque Dios sabe el plan que tiene, porque Dios sabe quién tú eres, porque Él sabe que tú puedes tener la capacidad de adaptarte y de ser flexible y de buscar otras alternativas y de salir de zonas de confort, y lo permite. Y en lugar de nosotros hacer esos cambios y aceptar y adaptarnos, empezamos a pelear con Dios. Y empezamos a estar ahí enojadas y sentidas, y es que Dios no me escucha, y es que Dios tiene preferidas, y Mirna es una de sus consentidas, y bla, bla, bla. En lugar de entender lo que esto significa. La atmósfera mundial es un indicador que hay entre la relación de Dios con la humanidad. Y si la humanidad le está fallando a Dios, pudiéramos estar teniendo mucho más sequía de la que pudiéramos tal vez tolerar. Pero en lugar de ser flexible, llorar por la salvación de todos los demás para que Dios, en lugar de tratarnos a todos duramente porque está la maldad realmente en el mundo como está, nada más estamos orando por nuestras necesidades personales. Pues tampoco somos flexibles. Señor, casi casi que manda plagas y destruye toda la bola de pecadores porque mira cómo viven, bla, bla, bla. Y empieza uno a juzgar y a vivir sin misericordia con los demás. Entonces no nos estamos volviendo flexibles, tenemos que ser flexibles y decir, Señor, el mundo está así y tú has permitido esto porque el mundo no te responde como quieres, pero Señor, yo intercedo por la humanidad. Permite y empieza esta parte, manda, Señor, más obreros a la mies, Señor, y estás orando, intercediendo, eso es ser flexible. Pero en lugar de eso nos volvemos inflexibles, justicieras, y de alguna manera creemos que tenemos el derecho a todo. Y déjame decirte que los arroyos se van a secar porque es parte de los procesos de la vida, pero tú y yo estamos llamadas a adaptarnos y a no ceder ante el impulso de querer pelear contra Dios porque las cosas no están sucediendo como quisiéramos que sucediera. ¿Ok? Número 4. Ya va. Estoy empezando a pisar callos. No obedeces las instrucciones de Dios. Dios nos habla todo el tiempo, pero muchas veces si la instrucción no nos gusta o nos desafía, la ignoramos. Es como si Dios no nos hubiese hablado. Dice en el versículo 8, dijo, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta. El profeta fue obediente a pesar de que la orden de Dios contradecía la costumbre y los principios de ese tiempo. Imagínense qué locura. Él iba a depender de una mujer cuando en ese tiempo la mujer no tenía por qué mantener a nadie. En aquel tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, que las mujeres tenían que estar casadas y que si una se enviudaba, se casaba con el hermano que estaba ahí libre porque ellas no podían proveer, ellas tenían que depender de un varón. Y si no había un hermano, pues tenía que depender del primo, del sobrino, o sea, pero las mujeres no tenían como hoy, que tienen una estudios y tienen una capacidad grande de poder sustentarse solas. No, en aquel tiempo dependían de alguien. Y entonces en medio de esa locura le dice el Señor, ve, y él no le dice, ¿cómo, Señor? ¿Cómo quieres que yo dependa de una viuda? Si tú has dicho en tu palabra que yo debería cuidar a la viuda. Y él no le responde a Dios, no le contesta, no le rebate, Señor, si tú mismo escribiste las leyes y le dijiste a Moisés, y ahí tenemos el montonal de ordenanzas que nos hablan de cuidar de las viudas y de los huérfanos, ¿cómo quieres que yo, un varón, venga y dependa de ella? Entonces, él conocía la ley, él conocía la costumbre, él sabía la tradición. Y lo que Dios le estaba diciendo iba en contra de todo esto y aún así él no protestó y fue y lo hizo tal como Dios le dijo, porque era obediente. A veces Dios te manda a hacer cosas y tú empiezas con tu mente lógica, no, es que eso no, ¿cómo crees? Es que el Señor te dice, mira, ve y siembra y dale tal cantidad de dinero a una persona. No, pues esa persona tiene quien la mantenga.
No, ¿cómo cree que voy a hacer esto? No, yo nada más aquí, ya, 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 y a veces Dios te está mandando a que tus finanzas mejoren la vida de alguien más y que tal vez ni siquiera es un pastor, un ministro, un sacerdote, pero Dios dice, ahí está tu bendición y no lo entiendes. En este negocio, ve, invierte, Señor, pero no es el negocio que me gusta, pero es donde yo te voy a prosperar. En esta situación, ve y pacta. No, yo no pacto. Entonces, no sabemos, no entendemos y vivimos a nuestra manera y queremos que Dios se adapte a nosotros y oramos que Dios haga nuestra voluntad de nosotros en lugar de nosotros hacer la voluntad de Dios. Amén. Número 5. Conectas tu fe al lado perverso y declaras la muerte. Tremendo está esto. Puedes vivir por fe, pero eliges enfocarte más en tu realidad y darle peso y fuerza a esta realidad en lugar de vivir en la promesa de Dios. Eso es algo tremendo. O sea, tú en lugar de estar viviendo una circunstancia difícil y creyendo, pero Dios me va a prosperar porque Él dijo que Él pondrá en mi regazo medida buena, remecida. O sea, en lugar de conectarte con fe en la promesa, te empiezas a conectar con todo lo que estás viendo y estás viendo que se está acabando la harina y se está acabando el aceite y ya no hay nada en la vasija y entonces empiezas a tener esta parte de certeza. Dios me está abandonando, Dios no me está respondiendo, Dios está dejándome sola. Y dice ahí en el versículo 12, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. O sea, no lo tengo ya hecho. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Dice, y ahora mismo recogía dos leños para entrar y preparar para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, ella ya había decidido que era lo último que iba a comer, que ese ya era el último bocado de su vida y que después se iba a morir porque se conectó perversamente con la realidad de la muerte. En lugar de buscar dónde Dios iba a tener la provisión para ella. Ella no pensó que Dios la fuera a ayudar, no pensó que Dios la fuera a salvar. Y tal vez alguien, a lo mejor una vecina le pudo haber dicho, no te preocupes, mira, Dios ayuda así, tú porque tú tienes tu marido, pero yo estoy sola. Sí, tú porque tú tienes ya una cuenta en el banco, pero yo no tengo cuenta en el banco. Y empieza uno a conectarse con la parte perversa, sin entender que Dios siempre va a tener una provisión porque es el Dios de toda provisión. Es Yahvé Jireh. Siempre te va a dar una provisión. Ella tenía harina y tenía aceite, no tenía el pan cocido, pero tenía harina y tenía aceite para hacerlo y había leña a su alrededor, pero ella estaba enfocada en lo que no tenía, estaba enfocada en lo poco que le quedaba y no confiaba en el poder multiplicador de Dios, porque estaba viendo su realidad, no estaba viendo al Dios que puede cambiar tu realidad. Y a veces te está pasando lo mismo, ya no tengo, ya se está acabando, mi monedero se está quedando vacío. Y todavía me falta pagar esto y aquello, me voy a quedar sin casa, me van a desalojar, me van a cortar la luz, me voy a quedar sin agua. Y estás pensando, y todo eso que tú estás pensando está multiplicando, se está creciendo, porque acuérdate que todo en lo que te enfocas crece. Entonces te enfocas en tu realidad en lugar de enfocarte en el poder de Dios. Si te enfocaras en el poder de Dios crecería en tu vida y tendrías respuestas sobrenaturales del cielo y te moverías en el poder sobrenatural de Dios. Yo he aprendido a moverme correctamente en el poder de Dios y estoy viendo que ya se está acabando la cuenta, corro rápidamente y voy y siembro, porque sé que Dios me va a mandar más. Pero no estás ahí preocupada y angustiada y estás jalando y empiezas a decir, ay, estiro los pesitos. En lugar de decir, yo tengo autoridad de parte de Dios, le voy a hablar al dinero y le voy a ordenar que se multiplique. Ay, eso es brujería. No, no es brujería. Dios dice que el dinero es como una persona, porque dice, no le puede servir a Dios y al dinero. O sea, si el dinero no tuviera personalidad, ¿cómo le iba yo a servir? Pero Dios dice, tiene tanta personalidad que la gente le sirve al dinero, está pensando en el dinero y cómo quiere el dinero que yo viva.
En lugar de decirle al dinero, bueno, pues ya que tienes tanta personalidad, sírveme, atiéndeme, te ordeno que te multipliques. No, déjame me pongo y a orar para ver qué Dios tiene para mi vida y que me revele cuál es el negocio. Y en lugar de eso estamos mejor bien metidos en el Facebook, estamos bien metidas en la televisión, estamos bien metidas en YouTube. No, y es que estoy oyendo prédicas, ¿y de qué te sirve que estés oyendo prédicas si no estés aplicando lo que te dice el predicador? ¿De qué te sirve que te estén dando las instrucciones y luego hasta te dicen, y si el mensaje te bendijo, aquí está una cuenta, deposita y depositas? Porque ahí está la fuente de la bendición, ¿y no? Entonces, ¿de qué sirve que estés oyendo prédicas? Lo importante no es cuánto oyes, sino qué haces con lo que oyes. Dice ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Y no eres hacedora de la palabra porque estás conectada en una fe completamente corrupta, pervertida. Estás en el lado perverso de la fe, conectada con el miedo en lugar de conectándote con Dios. Y ese es la sexta acción que pudiera estar pasando. Te estás moviendo por temor y no por fe. Esta mujer tenía temor. Por eso Elías le dice, no tengas temor. Ve y haz como dijiste que ibas a hacer, pero hazme primero a mí una pequeña torta. Y ella tenía el miedo, ella ya lo había declarado, me voy a morir de hambre. Y vivía con ese miedo, dice, pues ya es lo que me queda. Su miedo no permitía que la fe entrara en acción, porque eso es lo que hace el miedo, estorba tu fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay acciones específicas que hacer, pero el temor te paraliza, te hace dudar. Ok, y si tengo 5 pesos, voy y lo siembro, me voy a quedar sin nada. No, pues mejor no lo siembro. ¿Y qué vas a hacer con 5 pesos? No te va a alcanzar para mucho. Pero si lo siembras, Dios te los puede multiplicar. Pero el miedo te paraliza, te hace dudar, te impide moverte conforme a la dirección de Dios porque estás en angustia. Yo veo la fe como un asunto de convicción. Si Dios dijo, pues lo va a hacer. ¿Cuándo? No sé, no lo voy a apurar, pero de que lo voy a ver, lo voy a ver, porque Dios lo dijo. Pero cuando estás en el temor, no importa que te venga un ángel y se pare frente a ti y te diga, Dios te va a bendecir. Y la primera pregunta es, ¿cuándo ya? En lugar de descansar y decir, perfecto, yo no sé cómo voy a sobrevivir de aquí a que Dios me bendiga, pero algo Dios va a hacer. No me va a dejar sola. Pero no, estás con el miedo y entonces en el miedo, ¿será en serio? ¿En serio? ¿No te habrás equivocado de casa, Señor? A lo mejor ibas a entrar allá de al lado y viniste conmigo y estás dudando. Cuando Dios está diciendo, tengo un plan para tu vida. Y déjame decirte de parte de Dios, Dios tiene un plan para tu vida. Deja de angustiarte porque no te está alcanzando. Dios tiene un plan para tu economía. Deja de angustiarte, por favor, porque la angustia es una de las caras del miedo. La preocupación es cara del miedo, es otra de las caras del miedo. El estrés es cara del miedo. Deja de estarte angustiando. Por favor, deja de ver lo que no tienes y empieza a ver lo que Dios dijo que va a hacer en tu vida. Enfócate en eso para que eso crezca. Ahora, otro punto bien importante, y me van a disculpar si con esto las lastimo, pero prefiero herirlas con la verdad que dejarlas morir en el espíritu. Y además puedo hablar porque yo no soy una persona que pide ofrenda. Entonces, eso me da mucha libertad para hablar porque la gente sabe que lo que le estoy diciendo es por su bien y no porque yo tengo un beneficio personal como luego dicen de los sacerdotes o de los pastores o de los presbíteros o de los ministros. Sí, claro, pues como le conviene. No, no, Dios te dice que tienes que sembrar y a veces eres movida a sembrar solo cuando lo sientes y no cuando se te da la instrucción. Y, ay, es que no siento de Dios dar el dinero. No, no, yo no siento de Dios que tenga que pagar diezmo. Es más, eso es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Yo vivo en el Nuevo Pacto. Perdóname, pero en el Nuevo Pacto Dios dijo que no venía a abolir la ley, sino a ver que se cumpliera. Y el diezmo es parte de la ley.
Y es solamente para mantenerte tablas con el Señor. La abundancia está en la siembra, la abundancia está en la primicia, la abundancia está en la ofrenda. Ahí en eso extra, no en el diezmo. En el diezmo es una obligación, pero todo lo demás es para abundancia. Pero muchas veces no sientes que es el momento. Y te está diciendo en ese momento ese líder espiritual que tú escuchas, te dice, no, ese es el momento, agarra tu cartera y ve y siembra y ahora es el momento. No creo que sea el momento. No, a mí se me hace que lo único que quieren es mi lana. Te estás perdiendo lo de la oportunidad de ser bendecida en el momento justo. Se te está dando la instrucción y no la estás entendiendo. En esta historia que estamos viendo de esta viuda en particular, ella no sentía las ganas de dar, pues era lo único que le quedaba. La condición en la que estaba aquella ciudad provocó que ella estuviera pensando en sí misma y en su hijo y pensaba, comeremos esta torta y nos vamos. Ella no siente darle al profeta, pero reacciona a una instrucción divina con obediencia. Si esperaba a experimentar ese sentir de dar, si ella experimentaba o se esperaba a que le latiera, a que sintiera en su corazón el dar, si ella se esperaba a sentir la vocecita y esa sensación cómoda, bonita, agradable, acogedora de dar, pues nunca iba a pasar nada. Las circunstancias nunca se lo iban a permitir porque estaba en una situación difícil. No es un asunto de sentir, es un asunto de obediencia, de fe y obediencia. Y a veces no estás oyendo, oye, ve y siembra. No, estás ahí como que, no, y el diezmo nada más porque es obligación, pero si no, ni eso. Entonces, al obedecer una instrucción, en este caso del profeta, en ese momento dado provocó que hubiese un milagro. De la misma manera que cuando tú estás oyendo en el radio, no es casualidad que vas oyendo y en el radio oyes, es el momento que siembres. Pero no en mi iglesia, pero te tocó escuchar, era para ti la palabra. Ah, pero cuando tú vas ahí en el carro y oyes en ese mismo radio que Dios está desatando milagros, lo arrebato. En el nombre de Jesús. Es para mí, yo lo recibo. Ah, ¿cómo si recibes el milagro y no recibes la invitación a ofrendar? Y no recibes la invitación a sembrar. Sí, no tiene lógica lo que hacemos. Entonces, queremos solamente el privilegio, pero no queremos los deberes. Así no funciona Dios. Amén. Y déjame decirte que ese concepto no es solamente importante en cuanto a siembra y cosecha, sino todo en la vida de un creyente. ¿Eh? Si solo oras cuando lo sientes, es más un asunto de disciplina, un asunto de querer la comunión con Dios. Sabemos que tenemos que orar porque hay una instrucción de parte de Dios que dice, ora, ¿cuántas veces en el día? Dice, ora sin cesar. ¿Ok? Y dice, oren unos por otros. O sea, la oración es el pan nuestro de cada día. Sigue fallando el internet, mil disculpas. Y bueno, igual te pasa con el ayuno, ¿no? Si ayunas solo cuando lo sientes, pues solo lo vas a hacer en unos solos momentos y no como debes hacerlo, porque si te esperas a sentir es que no sentí de Dios el ayunar, en lugar de tomar una instrucción divina, pues está bien difícil. A nosotros luego nos convocan a orar en la iglesia, digo, a ayunar en la iglesia, y no tengo ganas de ayunar. Ay, otra vez, Señor, otro ayuno. O sea, no tengo ganas. Pero bueno, Dios está diciendo, quiero ayuno. Bueno, pues está el ayuno y bien hecho el ayuno, no a medias, no a la y se va. Bien hecho el ayuno porque es una instrucción. Tenemos que movernos por obediencia y no por cuestión de sentir. En las cosas de Dios se necesita aprender a obedecer la voz de Dios y no la voz de tus emociones, diciéndote que sí o que no.
Si tú quieres un milagro económico, necesitas aprender a obrar no por emociones, no por sentimientos, sino por instrucciones divinas. Y hay instrucciones que Dios ha dejado de siembra, de primicias, de ofrenda, de regalos y de muchas cosas más. Otro punto importante. No aprendes a sembrar con una dirección o una intención específica. Uno de los problemas que yo veo es que en la iglesia se nos ha metido mucho en la cabeza la falsa humildad de dar sin esperar nada a cambio. Yo no he visto esto en la palabra, ¿eh? Yo he visto que sí estamos esperando. Aún el que entrega sin una plena conciencia espera que Dios tome en cuenta su obediencia, ¿ok? Ahora, si tú das sin esperar nada a cambio, le estás quitando la fe a tu momento de dar y eso significa que le estás quitando la expectativa. No puedes, en el caso, por ejemplo, del dar como siembra, no estoy hablando del diezmo, estoy hablando de la ofrenda, de la siembra. Tú no puedes decirle a un sembrador que salga y trabaje para preparar la tierra, porque es mucho trabajo, para poder sembrar la semilla y tener que tener la semilla que sembrar, para que luego no espere que nazca nada. O sea, claro que no. Si se está sembrando, es porque se está esperando que haya un resultado de la siembra. Y además, no va a salir cualquier cosa, va a salir algo específico. Si siembras limones, pues van a salir limones. Y si siembras naranjas, van a salir naranjas. No voy a sembrar la semilla de limón o de la naranja a ver qué sale. Pues no, o sea, no van a salir manzanas ni peras, va a salir aquello que sembraste. Entonces tienes que saber qué es lo que quieres para saber qué sembrar, para que haya una dirección específica en lo que vas a hacer. Uno lo que quiere, en el caso de la primicia, es honrar a Dios y esperar que Dios te bendiga abundantemente con lo primero que tú diste. En el caso de la siembra, quieres agradar a Dios ayudando a otros y que a Dios le agrade lo que estás haciendo. Pero en el caso de la siembra, estás esperando cosecha de lo que sembraste. Entonces, ¿qué te está haciendo falta? ¿Dinero? Siembra dinero. Pero no, es que yo nada más siembro obras de misericordia. Ah, bueno, pues está bien. La gente va a tener misericordia contigo, pero nada más misericordia, no va a haber poder, porque estás sembrando misericordia. No, yo quiero sembrar poder, yo quiero tener poder para esto, siembra poder. ¿Cómo? Usando el poder de Dios en favor de otros. O sea, lo que te quiero decir es que es un asunto de especies, de géneros, ¿no? En aquello que siembras es lo que cosechas. Yo siembro palabra en tu vida y yo cosecho palabra de Dios para la mía que me va dando instrucción. Yo siembro dinero en el pueblo de Dios y yo espero que Dios me regrese en dinero también. Yo siembro tiempo en la gente y yo cosecho tiempo de gente que me ministra a mí, etcétera, etcétera. O sea, esto es algo que es de lógica, ¿ok? Y muchas veces es que yo estoy orando y estoy sembrando oraciones y ayunos. Lo siento, esos son para fortalecerte a ti, pero no para traerte un milagro financiero de vuelta. Y si, y si esa era tu idea, discúlpame que te estoy reventando tu globito, tu burbujita. No funciona así, ¿ok? Entonces tienes que saber qué es lo que quieres para saber qué vas a sembrar, para que haya una dirección específica en lo que vas a hacer. Aún tu trabajo, tú puedes, Señor, yo siembro este trabajo en el ministerio esperando una recompensa a mi vida. Esta viuda, cuando el profeta le dijo que le diera él primero la torta y el aceite perdón, que le diera él primero la torta, ella sembró comida, sembró la harina y sembró el aceite. Y dice la palabra de Dios que no escasearon ya más, Dios proveyó. O sea, lo que sembró fue lo que recogió. Así que cuando vayas a dar una ofrenda, hazlo con algo específico en mente. Dile, Señor, estoy esperando que se dé este negocio. Señor, estoy sembrando por esta oportunidad, ¿no? Y si esto no es lo que tú quieres, bueno, yo estoy sembrando por lo que tú quieres, que yo sé que va a ser más grande que mi plan, pero dale intención a tu siembra, enfoca y dirige tu semilla a algo que sea realmente maravilloso. Mm. La viuda había dicho que aquella torta que se comería iba a ser para muerte, pero el profeta le dijo, si me la das a mí,
Vamos a darle una dirección diferente, vamos a apuntar a la multiplicación, vamos a apuntar al aumento, porque eso tiene la bendición de Dios que te multiplica y te aumenta. Así que oro que algo en tu interior se aclare ahora mismo y entiendas que tienes que dar esperando algo y algo en específico, no cualquier cosa. Siembra tu semilla y cree que se va a dar. Dios va a obrar a tu favor en esa área en específico. Y yo en este momento oro por ti, que Dios te haya movido a sembrar ahora mismo y que tú vas a dar testimonio de una cosecha milagrosa en esa área específica. Pero mira, ¿dónde voy a sembrar? Donde Dios te indique. Pero ¿a quién le puedo dar? A quien Dios te indique. No, y déjame decirte, ahorita porque estamos hablando en este momento, pero déjame decirte que si tú vas a una iglesia, ahí está tu pastor, tu sacerdote, tu ministro esperando que tú estés sembrando en su iglesia, porque a ese lugar perteneces. Si no tienes una iglesia, entonces pídele al Señor que te indique dónde. Pero déjame decirte que no desoigas a todos los que Dios usa para tu vida y que también ellos tienen derecho de recibir recompensa por lo que están sembrando ellos en ti. ¿Ok? Y puede ser tu familia, puede ser un amigo o una amiga que Dios quiera que tú siembres en su vida, porque tal vez Dios lo va a levantar para un ministerio o algo y tú te estás haciendo de la vista gorda. Amén. Por último, y aquí más van a protestar todavía, pero ni modo. Yo estoy diciendo lo que Dios me enseñó nada más. No estás dispuesta a tener un mentor financiero. ¿Cómo así? Claro, Dios tiene mentores financieros. Un mentor financiero es alguien que te puede impulsar, que te puede enseñar, que te puede ayudar. Alguien que sabe algo que tú no sabes, que puede ser el cómo administrar, el cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo trabajar los negocios, etcétera. Es alguien que ya conoce el camino y te puede ayudar. Y muchas veces no quieres estar con un mentor. Y dice la palabra de Dios, dice, ahí dice, pero Jehová dio, perdón, pero Jehová Dios de Israel ha dicho así. El profeta sabía lo que lo que Dios iba a hacer. Un mentor es alguien que sabe algo que tú no sabes. Y aquí el profeta lo sabía. Dice, Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le estaba revelando algo que ella no sabía, pero él sí. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Ok? O sea, el mentor sabe algo que tú no sabes y puede ser que el mentor te vaya a revelar palabra de Dios. Estamos hablando de un mentor espiritual, tu sacerdote, tu pastor, un profeta, ¿ok? Pero también pueden ser personas que ya han aprendido a moverse en esta unción financiera o personas que a lo mejor Dios les ha dado la capacidad para multiplicar. Bueno, dice la palabra que a todos nos dio la capacidad de multiplicar el dinero, de crear la riqueza, pero ellos ya supieron cómo hacerla crecer, cómo desarrollar los negocios, cómo moverse correctamente en todo esto, ¿no? Y es importante. En el libro en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice que tenemos una gran nube de testigos. O sea, gente que vino antes que nosotros y que son los que abrieron el camino. Bueno, y ellos nos dejaron enseñanzas. Y hoy por hoy Dios tiene esta capacidad de darnos dirección por medio de mentores. Y la importancia de un mentor es esa, que ya abrió el camino, ya pasó por experiencias, ya sabe qué puede funcionar y qué no funciona. Y a través de un mentor tú puedes aprender en cabeza ajena. Y esto te puede ayudar a minimizar errores mientras avanzas. Pero es importante que comprendas que si tú no eres todavía capaz de encontrar la dirección de Dios porque todavía no has llegado a ese nivel, busca a alguien que sí. Y además de buscar mentores espirituales, busca mentores que realmente se mueven en el área que tú necesitas. Busca mentores que te impulsen y te lleven a ver la mano de Dios obrar a favor tuyo de preferencia.
y también en lo secular. Yo tengo una mentora espiritual que yo he seguido por un tiempo y yo entendí, ningún mentor es gratuito. Para empezar, ellos ya pagaron el precio y a través de su vida por el aprendizaje y lo están dando, ¿no? Entonces, y hay algunos que no te van a pedir nada, pero no está bien que uno no llegue con algo, ¿ok? De hecho, la palabra de Dios en Gálatas 6:6 dice, el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Eso dice. Y esta versión que te acabo de decir es la de palabra de Dios para todos. Pero dice que no llegues con las manos vacías a ver al profeta, que no llegues con las manos vacías a ver al maestro, aquel que te está compartiendo la palabra. Entonces, hay mentores que nunca te van a cobrar porque Dios, perdón, porque son mentores que no, ese no es el ministerio. Pero no está bien que nada más estés así como que a ver qué me van a dar y bendíceme Dios y no te cueste, porque ni siquiera valoras todo lo que ellos te están dando. Pero hay otros que sí te cobran, que sí tienen algo, porque venden un programa, porque venden un curso, porque venden un sistema, venden un libro, y está bien que tú pagues por ello. Yo les decía, esta mentora es una mentora espiritual, que yo compré un curso de ella, y la verdad es que he aprendido muchas cosas de ella. Ella ni siquiera es de México, pero yo estuve sembrando, perdón, compré, pagué el precio que ella pone, porque yo entendí que su precio daba valor a mi vida. Entonces dije, no, pues ahí va. Y yo considero que esto es poco para todo lo que yo puedo recibir. Hubo un tiempo en el que yo tenía una líder de la cual yo aprendí impresionantemente y cada vez que yo recibía dinero yo le iba y sembraba en su cuenta de banco. Nunca le dije quién, que era yo, ella nada más de repente y ella platicaba. Yo me emocionaba cuando la oía que ella testificaba en eventos hasta a nivel internacional y decía, es que Dios es tan fiel y platicaba, estaba llorando y pidiéndole a Dios por unas cuentas que tenía que pagar y el Señor me dijo, revisa tu cuenta. Y le contesté, Señor, pero pues, si no le he metido a mi cuenta. Y el Señor me volvió a decir, revisa. Y pues dije, bueno, por obediencia voy a ver. Y ahí había dinero, Dios multiplicó y gloria a Dios. Y yo me sentía feliz porque yo la oía testificar y yo decía, gracias Dios porque fui obediente. Y porque tú acomodaste las cosas. Ahora, porque yo estaba recibiendo de su mentoría, de todas sus experiencias de vida. Por eso, por gratitud, yo sembré en ella. Pero vuelvo a lo mismo, en otros pago. Tengo varios mentores de fuera de México. Está Pato en Chile y Guillermo en Colombia. Están Cristian y Pablo, que también son chilenos. Está Spencer, que es mexicano. Y son mis mentores y he pagado, y no he pagado cualquier cosa, pero lo que me han enseñado, me han ahorrado, me han abierto los ojos, me han enseñado muchas cosas bien interesantes, he aprendido a entender muchos, y estos de los que te estoy hablando, ninguno tiene que ver con Dios específicamente, y sin embargo he sembrado. Pero también siembro en mi pastor, y también siembro en los hijos de Dios. Y a veces siembro entregando tiempo donde los escucho y como consejera escucho lo que está pasando y les doy palabra de Dios y les doy dirección de Dios y no cobro un 5 porque estoy sembrando en mis pastores. Y no hablo de mis pastores Juan Carlos y él, estoy hablando les digo mis pastores porque son mis amigos, los amo, son pastores, pero que Dios me permite sembrar en ellos, en conocimiento, en ideas, en planes, en cosas. Dios quiere que aprendamos a vivir con generosidad. Él nos invita siempre a ser generosos. Pero el mundo nos ha enseñado la satisfacción de recibir sin pagar y hasta se siente bien bonito. Y les voy a decir, ahora que yo he aprendido mucho de este asunto del marketing, por ejemplo, existe un sistema en el marketing donde uno regala y aporta valor para de esa manera ir generando relaciones a largo plazo que de ahí vengan las ventas. Es una estrategia y no está mal, es una estrategia porque que sigue un principio bíblico, dando es como se recibe, pues tú estás sembrando y en algún momento vas a levantar una cosecha. Eso está bien para el emprendedor o el empresario que está haciendo esto, pero el problema es que la gente empieza a tratar de vivir sin pagar
por las cosas de valor que está recibiendo. Y eso podría estar estorbando también, porque está poniendo en evidencia tu verdadero patrón de creencias. Es que no tengo por qué pagar. Es que soy tan pobre que no puedo pagar este curso. Bueno, eso que tú estás pensando es tu patrón de creencias. Y dice Proverbios 23:7, dice, tal como es su pensamiento, así es en su corazón, así es la persona. Tal como es su pensamiento en su corazón, así es la persona. Entonces, si tú estás pensando en cómo logro recibir sin pagar y cómo logro recibir sin pagar, tú podrías estar pensando que estás siendo bendecida por Dios. Y a lo mejor es el diablo que te está atrapando con estos pensamientos de no necesito pagar por todo esto, porque no tengo. Entonces, tienes una mentalidad de pobreza, tienes una mentalidad de escasez. ¿Cómo Dios te va a bendecir con esa mentalidad? En lugar de decir, Dios me va a dar más. Y honrar a este que te está dando la información, honrar a tu pastor, a tu mentor, al sacerdote, al maestro, es como honrar a Dios y decir, pues mira, no tengo mucho, pero lo que tengo, déjame comparto. Yo tuve unos padrinos, ya murieron los dos, mi madrina murió apenas hace un par de semanas, pero mi padrino, él era abonero, esos que iban en moto ahí a las casas por los abonos de la gente y cobraba poco, era abonero de una mueblería. Y a mí me impactaba porque estaba pobre desde el sentido humano, desde la parte que uno juzga. Pero yo no recuerdo que llegaba en la moto y si había podido pasar al súper a comprar tomate, traía dos bolsitas, una para su esposa y una para su hija, porque en ese tiempo mi comadre estaba pasando por un problema financiero. Y era tanta la generosidad de él que Dios nunca lo dejó en vergüenza. Y déjenme decirles que Dios obró sobrenaturalmente con ellos y Dios les ayudó a multiplicar de una manera impresionante. Porque este hombre era tan generoso con lo que tenía que no era capaz de poderse quedar con todo lo que compraba. Lo tenía que dividir siempre. Porque él decía, yo no me puedo pasar un trago de agua o un bocado de comida sabiendo que en la casa de mi hija pudiera no haber. Y siempre tuvo esa generosidad con ellos. Pero no nada más con ellos. Resulta que se va a vivir a una colonia lejos de aquí, allá por la satélite, y tenía unos vecinos más pobres que él. Y llegaba con lo que ya había dejado a la mitad con la hija y llegaba a su casa y entraba con su bolsita de tomates y le decía a mi madrina, ¿qué crees que fulanito no tiene? Bueno, vamos a repartir los tomates de la bolsita. Y jamás faltó la comida en casa de ellos. Y no murieron en pobreza ninguno de los dos. Murieron en bendición, porque Dios es fiel. Yo no sé qué está pasando con tu vida, pero déjame decirte que estamos en el peor momento en la historia de la humanidad, donde nos han enseñado a ser egoístas, a tener estos pensamientos como el asadón, solamente para mí, y estás perdiendo la oportunidad de que Dios te multiplique. Yo he aprendido a sembrar. Ya he llevado a mujeres conmigo a los congresos de Bel, donde yo he pagado todo y no se los estoy contando como para jactarme, sino porque yo he sabido que ahí iban a ser enseñadas, que ahí iban a ser activadas a un nuevo nivel. Algunas lo entendieron y ya están en ese nivel, otras no. Eso no es mi problema. Yo simplemente cumplí. He podido sembrar en la vida de otros ministerios, he podido sembrar en la vida de personas que Dios en ese momento todavía no pareciera que te van a dar algo, pero después Dios las lleva a otros niveles. Y Dios siempre, siempre, siempre me da más. He aprendido que no, que cuando tú compartes tus finanzas con los hijos de Dios, con el sacerdocio de Dios, con el apóstol, con el profeta, con el pastor o sacerdote, con el ministro, con el maestro de Dios. Cuando tú compartes lo que tienes con estos hombres que representan a Dios, es como si le estuvieras dando a Dios mismo.
Jamás te vas a quedar vacía, jamás te va a faltar el dinero, jamás, nunca va a suceder que te quedes ahí de alguna manera avergonzada. No le vas a ganar jamás a Dios en dar. Y yo te puedo decir que he sembrado muchas cosas y así también Dios me ha entregado. Y que han llegado personas a mi casa directamente, Dios me dijo que te diera esto y me han entregado dinero y yo lo recibo con amor porque sé que Dios me está usando a mí para bendecir a esa persona y multiplicarle a esa persona. Yo tengo, de verdad, tengo tiempo que casi yo no compro ni ropa ni nada. Tengo amigas que me visten y que me dicen, ya bajaste de peso otra vez, déjame, te voy a mandar y me visten. Eligen los colores que me voy a poner, eligen la moda que voy a utilizar, la bolsa que voy a usar. Y por cierto, yo las bendigo a todas en el nombre de Cristo Jesús, porque están sembrando y Dios les va a dar más, no se van a quedar vacías, no se van a quedar a medias. Así que hoy quiero decirte que el milagro ya está dado. En la cruz se pagaron todas tus deudas, las impagables y las pagables. Ya todo quedó resuelto, solamente necesitas empezar a activarte en todo lo que hoy el Señor te ha estado mostrando. Ubícate en el lugar correcto, muévete en el tiempo correcto. No apresures a Dios, pero tampoco te quedes en el ocio. Aprende a escuchar a Dios y obedecer. No te muevas por emoción y por sentimiento, sino por convicción en que el Dios poderoso, el dueño de todo el oro y de toda la plata es tu papá. Si no te va a dejar desamparada y es tu rey, jamás te va a dejar sola. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere multiplicarte en todas las áreas de tu vida, pero necesitas empezar a poner orden y sembrar correctamente y sembrar con intencionalidad. Y si no sabes, busca a un mentor, aunque te cobre. Y si no te cobra, y si es de los que te dicen, no, no te preocupes, Dios me paga, tú dile, bueno, yo sé que Dios te paga, pero también quiero que me pague a mí, así que aquí está, y siembra en su vida para que tú tengas más bendición. Yo oro que esta palabra te llegue y que te levante del nivel en el que está. A mí me ha levantado. Y yo te puedo decir que mucho, si no es que todo lo que tengo, ha sido a base de oración y obediencia. Oro pidiendo la dirección a Dios, obedezco lo que Dios me dice, siembro donde debo de sembrar, a la hora, me muevo a donde Dios me dice que me debo de mover, aunque no tenga sentido. Una de las primeras veces que Dios me dijo, muévete de aquí, fue cerrar mis negocios y esperar en Él como Elías que esperaba que los cuervos llegaran en la mañana y en la noche. Y por obediencia lo hice y aprendí a depender totalmente de Dios y aprendí a operar los milagros financieros. Porque cuando ya no tienes un ingreso seguro, cuando ya no hay nada, no te queda más que confiar en que Dios va a mandar a los cuervos. Y aprendí. Y entonces te podría decir que los milagros financieros son los más fáciles de lograr, porque están condicionados a la siembra, a la cosecha, a la primicia, a la ofrenda, pero también a la obediencia total. Así que son fáciles de operar. Lo que nos cuesta es morir al miedo, es morir al egoísmo, es morir al orgullo, es morir a los pensamientos y a los planes personales que tenemos y dejar que Dios nos guíe y nos ponga y nos ubique en el lugar donde nos quiere bendecir. Esa es la parte difícil. Pero bueno, hoy te he dado la palabra y yo creo y oro para que esta palabra traiga multiplicación a tu vida. Oro para que en todos los sentidos te sirva, porque tú la puedes aplicar también en otras áreas, ¿eh? Funciona para las demás áreas. Hoy sentí de Dios que lo iba a aplicar solamente en lo financiero, porque le decía que toda la semana el Señor está hablando a mis finanzas. Y yo le digo, gracias Señor, porque estás hablando a mis finanzas y estás enviando esa bendición. Y toda la bendición ya está dada en forma espiritual, ya nada más falta que se materialice, pero tú tienes los tiempos y yo tengo acciones específicas que hacer para que se cumplan.
Así que oro por tu vida, oro declarando bendición en tus finanzas, declaro multiplicación en todo lo tuyo, en tus finanzas, pero también en tus negocios, en tu vida general, en todas las áreas de tu vida para cada una de ustedes, para Leti, para Elizabeth, para Luciana, para Katy, para mi Clau preciosa, para mi Reni, que es una de las princesas más chiquitas del café, para Erika, para Mónica, para cada una de ustedes, yo declaro esta bendición de Dios que se active sobrenaturalmente. Las que ya son sembradoras saben y pueden testificar que es cierto. Pero a ti que ya has sembrado, déjame decirte que Dios te está invitando a que pruebes otro nivel de siembra, a que pruebes a sembrar cantidades más grandes, a que pruebes también a sembrar tiempo en el ministerio, a que pruebes a sembrar en donde no has sembrado, en campos nuevos, dice el Señor, porque Él te quiere llevar al siguiente nivel. Amén. Y bueno, hablando del siguiente nivel, la próxima semana tenemos el próximo sábado nuestro desayuno virtual, un nuevo nivel de gloria. Eh, Inviten a muchas mujeres. Pienso que Dios está cambiando algunas cosas, que va a haber tal vez menos palabra, pero más unción, más milagros. Así que yo te invito a que si tú quieres también recompensa como sierva de Dios, puedes tener herencia como hija, puedes tener milagros financieros por tu obediencia, por tu siembra, pero también puedes tener recompensa como siervo porque trabajas para el reino de los cielos. Bueno, pues trabaja para el Señor invitando a este, a este desayuno virtual que ahora va a ser por Facebook Live, ya no va a ser por Zoom, porque luego salen con que no tienen internet, no tienen datos, y volvemos a lo mismo, la mentalidad de escasez y de pobreza no les permite muchas veces invertir en más cantidad de datos para estar en un momento a solas y la verdad es que el Señor le duele esa parte, y a mí también. Y dijo el Señor, ok, vamos a cambiar, que hay que llevarlas a este nuevo nivel, pero pues no puedo llevarlas a ese nuevo nivel si no ven la gloria. Entonces, pues ahora nos cambiamos, nos bajamos de nivel, dijo el Señor, en lugar de estar en Zoom, vamos a estar en Facebook porque no te cuesta y porque, bueno, es más, no te consumen tus datos como Zoom, sí consume, pero menos, para que puedan, además, compartir a más personas. Así que yo estoy orando por más de 100 mujeres, porque en Zoom nada más me cabían 100 y nunca las llené. Por lo mismo, bueno, pues ahora que es gratuito, y que no tenemos límite, pues estoy orando porque haya más de 100 mujeres, pero eso no depende de mí, depende de ti, que tú invites, que compartas. Diles que el Señor ha dicho y así se ha comprometido mi buen Dios a derramar su gloria sobre las que se conecten para milagros de todo tipo. Así es que no te lo pierdas. Y si eres miembro del café, por favor, sabes que tenemos la consigna de estar orando por el evento, orando por muchas mujeres, por estas 100 o más mujeres, orando por todos estos milagros desde allá, para que el Señor se mueva grandemente en tu vida. Amén. Así es que mi amada princesa, pues, ¿qué te puedo decir? Solamente darte las gracias por haberte conectado. Bendigo tu vida. Oro que la palabra que hoy fue dada traiga realmente este nuevo tiempo de bendición para tu vida, estas nuevas formas de poder conectarte con Dios, ponerte de acuerdo con Él para que puedas crear la riqueza. Y Dios está dando una palabra ahorita en el nombre de Cristo Jesús, la desato para tu vida, la suelto para tu vida y dice el Señor, yo soy fiel. Yo soy fiel, no me has probado en esto, pero te doy autoridad para que me pruebes en esto, que te atrevas y que en este momento hagas un acto de fe, dice el Señor, y sepa, ve a tu monedero, ve a tu cartera, ve y revisa tu cuenta ahí en tu celular, lo que tienes en tu cuenta, y dile, Señor, esto que tengo, muéstrame cuánto es lo que quieres que siembre y dime en dónde, con quién, y hazlo como un acto de fe. Separa ese dinero en un sobre y entrégalo lo más rápido que puedas. Y dice el Señor, verás cómo te voy a multiplicar abundantemente por obediencia, porque te estás poniendo en la ubicación correcta, porque este es el tiempo en el que estoy soltando esta libertad, esta bendición.
y el Señor va a poner en tu corazón a quién sembrar, en dónde sembrar, en qué terreno. Así que, Señor, di la palabra, oro que tú la puedas poner en práctica. Te bendigo, mi amada princesa. Y bueno, nos vemos el próximo viernes, el próximo sábado. Acuérdense que cuando tenemos desayuno, pues no tenemos el café en la tarde para poder preparar y todo, y entrar en el ambiente espiritual del sábado. Así es que no tenemos café el próximo viernes, pero el sábado sí tenemos nuestro desayuno por Facebook Live. Así que nos vemos, princesa. Que tengas una muy buena tarde, que nuestro buen Dios te acompañe y te revele todavía más cosas sobre cómo poner estos principios espirituales en acción y cómo dejar de hacer estas cosas que estaban estorbando tu milagro financiero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.